Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer todos juntos del versículo número 13 hasta el 16. Todos a una voz. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender, así como aquella iglesia, estas palabras y que podamos ser edificados, Señor, por medio de ella. Que al pensar, al reflexionar en estas cosas, tu Espíritu Santo hable también hoy a nuestras vidas y prospere tu palabra en lo que tú la has enviado. Te lo imploramos, Padre Santo, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El versículo 13 que ya estudiamos la semana pasada nos introdujo a la reflexión acerca del poder de la palabra de Dios, el poder del Evangelio, que como veíamos produjo un choque en esa cultura en la que vivían los tesalonicenses. Por un lado había una cosmovisión pagana y por el otro una cosmovisión de una falsa religión que realmente no tenía a Dios. Estuvimos considerando que ese poder que actuó en los creyentes era la palabra de Dios. Y por esa razón Pablo, su equipo, le daban gracias al Señor por haber obrado para salvación en los tesalonicenses. Por ese poder de la palabra de Dios, esta iglesia local experimentó una verdadera conversión. Por ese mismo poder, esta iglesia se había mantenido en pie a pesar de la oposición y a pesar de la ausencia del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. No era palabra de hombres la que ellos habían recibido, sino palabra de Dios, suficiente, completa, perfecta. ¿Cómo se muestra esto entonces? ¿Cómo se evidencia ese poder de la palabra de Dios? El apóstol comienza a desarrollar del verso 14 al 16 el resultado de ese poder de la palabra de Dios, que por un lado trajo vida y paz a los tesalonicenses, incluso en medio de la persecución, pero por el otro trajo juicio a los que fueron rebeldes al evangelio. Consideremos entonces la segunda parte de nuestra reflexión acerca del poder de la palabra de Dios, considerando lo que algunas veces perdemos de vista. Pero si nos detenemos en esto, podremos encontrar consuelo para nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades, y tener un sincero anhelo por proclamar la buena noticia de Jesucristo. Lo primero entonces es considerar el poder de la palabra de Dios en medio del padecimiento. El poder de la palabra de Dios en medio del padecimiento. Como ustedes saben, en los Salmos se habla acerca de esto. El salmista que elogiaba la palabra de Dios por sus virtudes, por su gran poder, decía: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y también decía en el mismo salmo: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y aún más, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Eso se encuentra en el Salmo 119, versículos 114, 74 y 49. La iglesia de todos los tiempos
ha sido llevada a confiar en la palabra de Dios. Ha sido llevada a confiar en las promesas, en la protección, en la bendición de Dios, incluso en los momentos de adversidad. Los Salmos, como les decía, es un gran ejemplo de todo ello. Pero ahora les había correspondido el turno a los hermanos de Tesalónica. Les había correspondido el turno de aprender a esperar en la palabra de Dios, a esperar en medio de los padecimientos que sufre la verdadera iglesia. Pongan sus ojos otra vez en el versículo 14 del capítulo 2 de esta carta, que nos dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis ¿qué? Padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo nos está diciendo que la iglesia en Tesalónica padeció persecución. ¿Eso a qué le suena? ¿Padecer a qué le suena? ¿Algo muy chévere? ¿Algo que da mucho gozo? ¿Que da mucha alegría? Uy, estoy padeciendo, qué bueno. Yo creo que no. Yo pienso que no es así. Pero la verdadera iglesia padece, la verdadera iglesia sufre. Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos se volvieron imitadores de las iglesias que habían sido antes que ellos, de las iglesias que estaban en la región de Judea, que les llegó el turno a ellos como iglesia local de padecer por causa de la fe que habían abrazado. ¿A cuántos aquí les gusta padecer por la fe? Levanten la mano. Ninguno. ¿A cuántos les gusta que Dios los bendiga? Y si todo el mundo dice amén, ¿cierto? Pillados. ¿Sí? Eso sí lo queremos, eso sí nos gusta. Pero hermanos míos, ¿cuántos quieren padecer por causa de Cristo? Le llegó el turno a esta iglesia de padecer por causa de la palabra de Dios. A pesar de eso, padecer con gozo y con verdadera fe. Porque ellos habían recibido no la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Ahora eran imitadores de la verdadera iglesia. Estaban identificados. Estos eran recién convertidos, estaban contentos sirviendo al Señor y proclamando el evangelio. Pero empezó los problemas. Vinieron los problemas. ¿Y qué hizo esta iglesia? ¿Se arrinconó? ¿Se escondió por allá? Se puso a llorar. Ay, pobrecito yo soy tan de malas porque a mí no me salen las cosas bien. A mí siempre me sale mal. No, eso no fue lo que ellos hicieron. Esa no fue la actitud que ellos tomaron. Porque había algo en ellos, ya vamos a ver qué era. Ellos, se nos dice, soportaron las persecuciones con el mismo espíritu que habían soportado las iglesias que estaban en Judea. En Palestina, los judíos perseguían directamente a las iglesias. Fuera de Palestina, lo hacían por medio de otros. Terrible, ¿no? Eran los verdaderos autores de la persecución, al igual que en Judea, pero solían llevarlo a cabo provocando agitación entre los paganos y alegando que los apóstoles estaban en guerra contra todas las instituciones civiles. Leamos un ejemplo. Hechos capítulo 17 y vamos a leer del verso 5 al verso número 9. Hechos capítulo 17 del verso 5 al 9. Entonces los judíos que no creían, ¿cuál era la característica de ellos? No creían, eran incrédulos. Entonces los judíos que no creían, ahora inferimos que habían judíos que sí creyeron. ¿Pablo era judío o no? ¿Y creyó? Bueno, pero dice, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, ¿qué hicieron? Alborotaron la ciudad. El estallido social. Miren los que alborotaron la ciudad, los que hicieron el estallido social ahí. Terrible. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miren la connotación política del reino de Dios. ¿Qué utilizaron los judíos? Dijeron: estos están en contra del gobierno porque para ellos hay otro rey. Eso es terrible, hermanos. A veces pasamos esto por acá rapidito, ¿no? Y no vemos esa connotación política que tiene. Y ellos se aprovecharon de eso. Estos hablan de otro rey. Díganme, ¿los judíos amaban al emperador romano? Decían: oh rey, qué bueno que seas nuestro rey. No. Ellos tampoco querían ese rey. Pero alborotaron aquí al pueblo para que dijeran: esta gente habla de otro rey. Dice, alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas, pero obtenido la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces, realmente no habían hecho nada y dijeron: bueno, al menos quitémosle plata a estos cristianos para que no molesten. A ver si por ahí les pegamos duro. O sea, que el bolsillo pega duro, ¿no? Y dice luego en el versículo número 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué hicieron? Fueron allá, ¿y qué pasó? Y también alborotaron a las multitudes. Terrible, ¿no? ¿De dónde viene el comunismo entonces? ¿De dónde viene la agitación política? Ay, hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde. Cosa terrible. La iglesia en Tesalónica entonces experimentó el poder de la palabra de Dios en medio de padecimiento. Si nos ponemos a pensar de qué pasaba con los hermanos, de lo que esto implicaba, fue padecimiento. Trajo sufrimiento sobre ellos a manos de sus propios compatriotas. Si bien se nos dice en este texto que los judíos tuvieron una participación activa, las personas de Tesalónica que no eran creyentes también persiguieron, también se opusieron a sus mismos compatriotas. No eran extraños los que los perseguían, probablemente eran sus vecinos, hasta sus familiares, las personas con las cuales comerciaban, con quienes convivían, pero que se volvieron enemigos a causa de su fe en Jesucristo como el único soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, el único Hijo de Dios. Hermanos, antes de continuar, un pequeño paréntesis acá. Esto pasa con toda la verdadera iglesia, en todos los tiempos. Esos vecinos, los compañeros de parranda, los amigotes de tomata, ven que se convierte uno y se vuelven más amigos todavía. No, lo van soltando, lo sacan del llavero, como dicen por ahí. Cosas como esta pudieron pasar con los tesalonicenses. Los familiares, amigos, compatriotas no toleraron que esta iglesia local proclamase a un rey distinto del gobernante de turno. No toleraron que vivieran y que mostraran su esperanza en el verdadero Dios, que la cultura fuese afectada por ello. ¿Se acuerdan de otro escándalo? Porque en Éfeso, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando la gente se convertía? Dejaba la idolatría, dejaba de hacer imágenes y se le dañaba el negocio a más de uno. Y otra vez, un alboroto. Porque el cristianismo estaba trayendo efecto en la misma cultura, en la economía. La gente tenía que trabajar de una manera diferente. Los cristianos trabajaban de una manera diferente. Pero no fue fácil. Y hubo persecución por causa de esto. La gente no toleró
que dejaran las imágenes mudas, no toleró que se rindieran a Cristo en lugar de rendirse a César, no toleraron que doblaran su rodilla a Jesucristo en lugar de rendirse a César, y rechazaron a Cristo, tanto judíos como griegos. Pero los hermanos en Tesalónica no fueron los únicos en sufrir a manos de sus propios compatriotas. La historia nos da fe de lo que ocurrió con la iglesia en todo el mundo. Por eso la palabra de Dios actúa en los creyentes. La iglesia ha sido y será perseguida hasta el fin de los tiempos. Es el sufrimiento de la iglesia universal. A veces nosotros pensamos que la iglesia no tiene por qué sufrir, que todo tiene que ser paz y amor. No, eso no va a pasar, hermanos. La iglesia sufre. La secta de hace más de 30 años salió con sus propagandas en la televisión diciendo, pare de sufrir. Y mentira. Eso no es cierto. Es mentira. No es de extrañar. El mismo Señor Jesús dijo, esto va a ocurrir con sus seguidores, el apóstol Pablo también. Veamos, por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 4. Vamos a buscar en sus Biblias, para que no se me duerman. Lean, por favor, Marcos capítulo 6, verso número 4. ¿Ya lo tienen? Leámoslo todos. Marcos capítulo 6, versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Terrible, ¿no? ¿Qué le dijeron a Jesús? Y este no es el hijo del carpintero. ¿De dónde tiene toda esa sabiduría? ¿Cómo así que él se atribuye qué? ¿No les ha pasado, hermanos? ¿No suele ser el común denominador? Que cuando llega una sola persona a la fe en la familia, que no es creyente, y llega uno, ¿qué dicen los demás? ¡Ay, felicitaciones! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que conoces a Cristo! ¡Felicitaciones! Háblanos de Cristo. ¿A cuántos les pasó eso? A ninguno, ¿cierto? No me alcanzan los dedos. No, eso no suele ocurrir. Al contrario, lo que pasa sí es que te volviste loco. Y entonces ahora no puedes estar con tu familia. Y es que ahora te lavaron el cerebro. Y empieza por ahí. Y una cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Y por qué te saliste? Si es que esto fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Aquí somos católicos, apostólicos, romanos. ¿Cómo vas a hacer tú otra cosa? Terrible. Eso no puede ser. Es terrible. Es terrible, terrible esas cosas. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, el verso número 12. Miren lo que dice esto, hermanitos, y no se me asusten, que yo estoy temblando, decía mi pastor. 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 12. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cómo? ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Uy, ahora ninguno. Entonces ustedes no son cristianos, hermanos. Si no quieren vivir piadosamente, no son cristianos. Pero el que quiera vivir piadosamente, sepa que también padecerá persecución. Pero hoy se le vende a la iglesia una idea totalmente equivocada. Se le vende a la iglesia la idea de que van a ganar el mundo. Pero cuando dicen que van a ganar el mundo, es que van a ganar la fama, es que van a ganar la complacencia del mundo, en lugar de impactar a ese mundo con la verdad del Evangelio, siendo sal, siendo luz. Y pocos cristianos quieren padecer realmente, quieren someterse a padecimiento alguno.
Eso no es para ellos. Porque como ellos decretan que todo va a ser felicidad, como ellos declaran que todo va a ser bendición, prosperidad, ¿sí? No, yo decreto que el negocio va a prosperar. Y no hay con qué pagar. ¡Terrible! No, hermano, eso es que no tiene fe. Eso es que no declaró bien. Triste, triste eso. Tarde o temprano, de una u otra forma, la iglesia es perseguida, empezando por la familia, por los mismos compatriotas, incluso los que se dicen ser hermanos. Y es en medio de tal situación que la fe de muchos ha flaqueado, mientras que aquellos que han soportado la presión han ganado en fortaleza moral y valentía. Los tesalonicenses imitaron las iglesias de Judea al afrontar con valentía la tormenta de la oposición maliciosa y pudieron resistir ante ella con calma y con una firmeza inquebrantable, con la seguridad de estar viviendo para Cristo, de estar haciendo la voluntad de su Señor y de esperar únicamente de Cristo su recompensa, tal como el mismo Señor lo enseña en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Evangelio según San Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Leámoslo todos también. Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor lo advirtió, ¿cierto? Pero dice, alégrense, gócense, no en el hecho mismo del sufrimiento, del padecimiento, sino que se identifican con la verdadera iglesia de Cristo, que son de verdad parte del pueblo de Dios. Por eso tenemos que aclarar, el gozo no es por el sufrimiento en sí mismo. Lo que purifica no es el sufrimiento. Porque algunos tienen ese pensamiento de, ay, la cruz que me tocó vivir, pero el Señor me está transformando en medio de esto. No es el sufrimiento, no es que usted busque sufrir. No hay que buscarlo. Tranquilo, usted no tiene que buscar el sufrimiento le llega sin que usted lo busque. Eso no se preocupe por esas cosas. Mis hermanos, lo más difícil acá en el sufrimiento es obedecer. El sufrimiento va a llegar. El sufrimiento no nos purifica. Y no debemos desear el sufrimiento para purificarnos, para ser verdaderos cristianos, sino aprender a soportar el sufrimiento con el espíritu adecuado, con la actitud adecuada. Y como les decía, lo más difícil es la obediencia en medio del sufrimiento cuando las cosas no salen bien. Cuando no salen bien según lo que yo creo que es el bien. Porque las cosas tienen que salir así como yo las planeé. Y yo planeé algo que es bueno. Pero resulta que Dios tiene otro plan. Y que mi plan no tiene nada que ver con lo que realmente Dios quiere hacer, lo que va a glorificarlo a Él. ¿Cuántas veces usted ha planeado y se le desbarata en un momentico el plan? Y gastó un buen tiempo en su plan, ¿no? Ahora, no quiere decir esto que no planeemos, pero debemos entender que dependemos por completo del Señor y tenemos que aprender a hacer planes conforme a la voluntad de Dios, conforme a la revelación de Dios. Cuando las cosas no salen bien, cuando todo parece salir mal, ¿estamos dispuestos a obedecer? O cuando Dios a veces tiene que disciplinarnos, ¿no? ¿Algún niño aquí ha sido disciplinado? ¿Lo han disciplinado? ¿Pau? Cuando no hace caso. ¿Sí? Sí, esa sonrisa dice que sí. Ok. A veces tenemos que ser disciplinados. Y cuando somos disciplinados es fácil obedecer. Recién somos disciplinados, obedecer.
Obedecer, hermanos, con la convicción de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido. ¿Por qué los cristianos del primer siglo estuvieron dispuestos a morir día a día por causa de Cristo? ¿Por qué un anciano fue llevado a la hoguera para que apostatara de su fe en Cristo y en lugar de atemorizarse, declaró que toda su vida solo había recibido bienes de su Señor y Salvador? Y por ese Señor sufrió el martirio. ¿Por qué las mujeres de todas clases sociales en la Inglaterra durante la época de la Reforma fueron sometidas a torturas y muertes? ¿Sí escucharon el audio que se les compartió? ¿Por qué se sometieron a estas cosas? No se retractaron de su fe en sola escritura. ¿Por qué muchos creyentes de distintos lugares del mundo han sido llevados a la muerte por mantener su fe? ¿Qué convicción llenaba sus corazones? ¿Qué era lo que los mantenía firmes? Tal vez como la visión de los sanguinarios comunistas que supuestamente dieron su vida por liberar una nación. El apóstol Pedro oraba en especial por la iglesia. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, el verso número 10. Por acá no me entendieron el ejemplo, ¿no? Dios es el que afirma a su pueblo. ¿Qué dice 1 de Pedro 5:10? Mas Dios, en toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pedro oraba que Dios afirmara, fortaleciera y estableciera a su iglesia. Pero antes de eso, ¿qué iba a pasar? ¿Qué estaba consciente Pedro que iba a pasar? Que la iglesia iba a padecer. Después que padezcan, entonces sí, estén afirmados, fortalecidos, arraigados en el Señor. Eso se consigue teniendo paciencia en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del padecimiento, confiando entonces en el Señor. En segundo lugar, vemos nosotros el poder de la palabra de Dios que endurece a los rebeldes. Y esto es algo que a veces no vemos, no entendemos y creemos que la palabra de Dios no está haciendo nada. Es tan grande el poder de la palabra de Dios que no solamente cuando habló creó los cielos, la tierra y todo lo que hay, sino que todavía hoy lo sostiene, hoy sostiene el mundo. Y esa palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, decía el apóstol Juan, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Vino a salvar a su pueblo y esa poderosa palabra que se hizo carne trajo el testimonio más grande, pleno, glorioso de la revelación de Dios. Pero un hombre que había sido encarcelado por su fidelidad a la proclamación de la palabra de Dios, preguntó si Jesús era ese ungido que había de venir o si tenía que seguir esperando a otro. El mismo que dijo un día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, estando preso, dijo, bueno, si eres tú o no eres tú. Duro, ¿no? ¿Usted ha dudado alguna vez? Bueno, ¿realmente estoy en la fe o no? ¿Realmente esto vale la pena o no? ¿Realmente somos llamados a ser cristianos o estamos perdiendo el tiempo? En esa condición se le dio un gran testimonio que llenó su corazón. Aunque no salió de prisión y aunque posteriormente le quitaron la cabeza. Cristo hizo saber a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
No había más que esperar, no había más que decir. Jesucristo era ese enviado de Dios para salvar a la humanidad que se había perdido y que se había alejado de Dios. Los que creen esto, abren sus ojos. Su cojera es sanada. Su mancha de pecado es limpiada. Vuelven a vivir y no tropiezan en Cristo, sino que viven por Él, en Él y para Él. Pero los que no creen son endurecidos. Y este es un testimonio delicado. Los que no creen son endurecidos. Esa palabra que sana, esa palabra que actúa en los creyentes, endurece a los rebeldes, que no resisten la palabra de Dios. Vamos rápido a ver un ejemplo. San Juan capítulo 6, del verso 39 al 46. Juan capítulo 6, del 39 al 46. Está hablando el Señor Jesús y dice: esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Se opusieron acá al Señor. Ellos no creyeron lo que Cristo les estaba diciendo, lo que les estaba enseñando. Rechazaron esta palabra, no creyeron en Él. En esa rebeldía se alejaron de Dios, no aceptaron la palabra de Cristo. Pero no solo le pasó a Cristo. En Hechos capítulo 7 encontramos el testimonio de Esteban y el martirio de Esteban. Y Esteban comienza a hacerles un recuento al pueblo de Israel de cómo ha sido su vida de rebeliones constantes en contra de Dios. Y cuando él está terminando de decirles lo que habían hecho, los acusa de siempre tentar a Dios, de siempre resistir al Espíritu de Dios. Y luego dice que él ve al Señor sentado en su trono. Y la gente, cuando escucha esto, dice que se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y lo levantaron a piedra y lo mataron, porque no pudieron resistir lo que les decía. Una congresista elegida en alianza con el partido Mira, que se dice cristiano, salió de la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia esta semana, por considerar que el acto protocolario, en el cual hubo una invocación, atenta contra el carácter laico del Estado, consagrado en la Constitución del 91. Laico para muchas personas equivale a ateo, y para ellos es una ofensa hablar de Dios en cualquier manera, en cualquier lugar. Por cierto, ninguno de los líderes religiosos que estuvieron en esa ceremonia nos representa. Por si algo, ¿no? Cabe aclarar. Ninguno se somete a sola escritura. Ni el pastor evangélico, ni el líder católico romano,
y mucho menos el rabino, puesto que los judíos no son cristianos. Ellos no creen en Jesucristo. Y ya sabemos que si alguno no tiene a Cristo, ¿qué pasa? No tiene al Padre. El que no tenga a Cristo no tiene al Padre, tiene otra doctrina diferente que no podemos aceptar. Al menos, Monseñor, no me acuerdo el nombre, estuvo ahí, citó el Salmo 85 que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y lo dijo en medio de una petición para que el actual gobierno pudiera experimentar estas cosas, que hubiese paz y que hubiese misericordia. Pero le faltó a Monseñor decir que es en Jesucristo solamente en quien la misericordia y la verdad se encuentran, en quien la justicia y la paz se besan. ¿Se hubieran imaginado cómo hubiera sido si este señor hubiera dicho eso? ¿Qué pensaría el rabino y qué pensarían los demás? Es solo en Jesucristo en quien la justicia y la paz se besan y por quien ahora la verdad puede brotar de la tierra, como estudiamos cuando veíamos el Salmo número 85. Su justicia mira desde los cielos y un día llenará toda la tierra con su conocimiento cuando Cristo venga. Y ahora es nuestro deber anunciar esta verdad, esta justicia, esta misericordia, esta paz que solo se halla en Jesucristo. Pero lo mismo que hace casi 2000 años, también hoy los rebeldes no resisten de modo alguno la palabra de Dios. Se ofenden al escuchar la proclamación del reinado de solo Cristo. Estos son rebeldes que rechazan a Jesucristo. Volvamos a San Juan capítulo 6. Miremos el versículo 47. Juan capítulo 6. Voy a leer del 47 en adelante. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, estando enseñando en Capernaum. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 60. Al oírla, muchos discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? Se ofendieron. Se ofendieron ante la palabra del Señor, ante lo que Dios había dicho. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne y su sangre? Miren las cosas tan maravillosas que Cristo estaba diciendo. Pero ¿cuál fue la actitud de estos judíos? Rechazar a Cristo. Lo dejaron a un lado. Pablo mismo, acuérdense, Pablo mismo luchó contra la iglesia. Persiguió a Jesucristo hasta que el Señor lo derribó. Hechos capítulo 9 del verso 1 al 9. Él dice que respiraba todavía amenazas. Tenía cartas de los principales sacerdotes, de los gobernantes en Jerusalén, para ir hasta Damasco, hasta la parte norte de la nación, a capturar a cualquier cristiano y traerlo preso a Jerusalén.
Qué atrevido, ¿no? Tremendo. Y allá, cuando él iba en sus ínfulas, allá lo tumbó el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ahí sí tembló. Ahí sí se asustó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, pero realmente ¿a quién estaba persiguiendo? A Cristo. Y Pablo ese testimonio tuvo que haberlo dado a Tesalónica. Y los tesalonicenses, cuando estaban entendiendo que los habían perseguido, que lo estaban buscando, que estaban padeciendo, en realidad a quien estaban persiguiendo era a Cristo. A Pablo le pasó, pero Dios allí lo convierte y lo trae. Y le dice, ahora tú vas a ver cuánto te toca padecer por causa de mi nombre. Y sí que padeció, ¿no? Y bastante. El apostolado de Pablo no fue un camino de rosas, como los mentirosos esos que se la dan de apóstoles hoy día, ¿no? En carros blindados, en jet privado y toda esa cantidad de cosas que ellos andan. No, a Pablo no le tocó así. Ni flota de camellos tenía, ni nada de esas cosas. No, nada. Le tocó duro. A Pablo lo trataron como traidor, como hereje. Lo trataron de matar varias veces. En Hechos capítulo 14, del verso 8 al 20, se nos narra que en una oportunidad a Pablo lo cogieron y lo apedrearon. Y los judíos pensaron que lo habían matado. Y lo arrastraron hasta las afueras de la ciudad. Se muera como un perro. Esa fue la actitud. De echarlo por allá. Y dice que vinieron los hermanos, lo rodearon. Y entonces Pablo se levantó, se sacudió y siguió para otro lado a predicar el evangelio. Algunos dicen que probablemente sí murió. Pero cuando los hermanos oraron, Dios lo volvió a la vida. Y tal vez se conjetura que ese fue el momento en que él pudo ir al tercer cielo y de lo que habló posteriormente en una de sus cartas. ¿Sí? Pero, hermanos, es que los judíos iban a apedrear solamente como para asustar a la gente. Como el niño que se pone a pelear con el otro y le tira una piedra. No todo tira a matar, ¿no? Pero este apedreamiento, esta lapidación era para matar a la persona. Lo iban a matar. En otra oportunidad también, Pablo estaba dando su testimonio, enseñando públicamente lo que Dios había hecho, lo que había pasado con su vida, y los judíos empezaron a gritar, no conviene que este hombre viva. Trataron de matarlo. Es terrible esa actitud. Ahora los tesalonicenses eran testigos que sus compatriotas estaban rechazando a Jesucristo por la misma razón. Como iglesia eran perseguidos. Esta era una señal para los tesalonicenses que eran parte de la verdadera iglesia de Dios. Ellos realmente padecían por ser cristianos, no por ser rebeldes, traidores, ni por ninguna otra cosa. No son pocos los que hoy rechazan a Jesucristo, aunque son miembros de comunidades religiosas, aunque asisten a actos religiosos, aunque invocan supuestamente a Dios en una posesión, pero no se someten al reinado de Jesucristo. No buscan que Jesucristo reine en sus vidas. Al contrario, reina toda clase de pecado, pero no Cristo. Y no solo esto, sino que además se oponen al Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 22, del verso 17 al 24. Hechos capítulo 22, versículos 17 al 24. Y aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Es lo que les comentaba que estaba declarando Pablo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
¿Y cuál fue la reacción de los que lo escucharon? Versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Barnes comenta acerca de los judíos que la persecución era una característica propia de ellos y no perdonaban a nadie. Si habían perseguido a los propios apóstoles, que eran sus compatriotas, no debería considerarse extraño que persiguieran a los gentiles. Y vimos acá entonces un ejemplo. Los judíos de aquella época hacían afirmaciones extraordinarias de ser el pueblo especial de Dios. Y por cierto, hay algunos que todavía creen eso, que son el pueblo especial de Dios. Para el apóstol Pablo era muy importante mostrar que tal conducta demostraba que no eran pueblo de Dios, que no eran iglesia del Señor, que no eran verdaderos hijos de Abraham. Los judíos respaldaban su orgullosa presunción de superioridad, de exclusividad, que habla Deuteronomio 14:2. Cuando Dios les dice: ustedes serán mi especial tesoro entre todos, mi pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Y de esa manera cerraban los ojos ante esa diferencia fundamental entre la santa intención de Dios y la miserable, defectuosa interpretación que ellos tenían. La furia de los judíos era hostil hacia la humanidad. Y Pablo acá en 1 Tesalonicenses 2:15 estaba diciéndole también a los hermanos acerca de los judíos: ellos mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Los judíos de aquella época se deleitaban en urdir todo tipo de sedición, conspiración secreta y rebelión. Eran adversarios de todos. Ellos despreciaban a todos. Tácito, un historiador romano, los tilda de enemigos de todos los hombres. Y Apión, el egipcio, según admite el historiador Josefo, los llama ateos y misántropos, aborrecedores de los hombres. De hecho, dice, los más estúpidos y torpes bárbaros. Su hostilidad se veía agravada por unos despreciables celos religiosos, como decía Pablo, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que se salvaran. Como ellos, son muchos hoy también los que se oponen al evangelio, que no quieren que se eduque a los niños en el temor de Dios, que no quieren que se enseñe la Biblia, que no quieren que se gobierne con la Biblia, que no quieren que la cultura se centre, se desarrolle bajo los principios de la Santa Escritura. Dictan leyes tiránicas que impiden a los padres instruir a sus hijos en el temor de Dios. Y cuidadito, su hijo no tiene el certificado del gobierno, porque entonces no es apto para desarrollar una carrera. Si no lo tiene, grave. La cultura engañosa saca a Dios del panorama. Y lo peor, hermanos, lo peor es que hay cristianos que son promotores de esto. Todos estos son rebeldes, aunque se llamen cristianos. Son rebeldes que se oponen al evangelio y serán castigados justamente por sus rebeliones. Y este es nuestro último punto. El poder de la palabra de Dios se ve aquí también en un poder que condena a los que no creen. Lo dijo el apóstol Juan. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, que cree en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pablo lo tenía muy claro también. Y por eso habla en el mismo sentido a la iglesia, señalando la condenación de los judíos. Lo que dice Pablo en el versículo 15 y 16 es sumamente delicado. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles
para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Por cierto, hermanos, no crean ustedes que la hoy nación de Israel o que el pueblo judío de hoy son el pueblo de Dios. No lo son. No vaya a pelear por Israel. No vaya a colgar la bandera de Israel y a defender a Israel. Ellos no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo, conformada ¿por quiénes? Por todas las naciones, incluida la nación de Israel, los que sean salvos, los que crean en Cristo. Ese es el pueblo de Dios, no una nación geográfica. Eso debemos tenerlo sumamente claro. Pero una nación que formalmente niega a Jesucristo, que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, no es una nación cristiana. Entonces no puede alegar que es una nación, pueblo de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que el Señor dijo en Mateo 13, del 14 al 15. ¿Cuál fue la sentencia que dio el Señor? Mateo, capítulo 13, versículos 14 al 15. ¿Ya lo tienen? Leámoslo. Cuando el Señor hablaba en parábolas y el pueblo no le entendía, Él dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero miren el contraste, leamos el verso 16, le dice a los discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amado hermano, usted y yo tenemos esa bienaventuranza. Si podemos percibir a Cristo, si podemos creer en Cristo, si podemos escuchar la palabra de Dios y haya cabida en nuestro corazón. Pero los que no, están endurecidos. Y aún más, el Señor Jesús en Mateo capítulo 23, y el verso 29 hasta el final, da una sentencia sobre una nación que lo aborreció y que se endureció ante el testimonio del mismísimo Hijo de Dios. Mateo capítulo 23, del verso 29 hasta el final. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Quiénes eran ellos? Sí, eran judíos, pero ¿qué cargos ostentaban? ¿Qué influencia tenían? Eran los que dirigían, eran los que enseñaban, eran los que gobernaban, eran la autoridad, los líderes de la nación. Y si le habla a los líderes de la nación, ahí está la nación involucrada. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Un gran monumento. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Y dice el Señor, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos asesinos. ¿Cómo se llaman los que matan? Asesinos. Ustedes son hijos de asesinos, los que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas
y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga, ojo con esto, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Yo no sé si Pablo estaría pensando en esto cuando escribió tales cosas, pero ya hemos estado estudiando acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. A Dios le plació que quedara consignado de esta manera. Pero podemos armonizar esto que dice Pablo acá, de cómo llegó la ira hasta el extremo sobre ellos. ¿Y qué más ira podemos considerar? Sino que hubo tan férrea oposición que dice, incluso van a llegar a hacer estas cosas. Van a llegar a perseguir, a matar a los hijos de Dios para que colmen la medida de su ira, la medida de la ira que hay sobre ellos. Pablo no está siendo acá un antisemita. Pablo aquí no está levantándose contra el pueblo. Cuando usted lee Romanos 9 al 11, encuentra cuál es la posición de Pablo hacia sus compatriotas. Él dice que él quisiera ser excluido antes que sus compatriotas, pero han sido endurecidos. Pero la esperanza de él es, Dios no ha desechado a su pueblo porque yo también soy israelita. Y la esperanza de él es que habrá un remanente que va a ser salvo. Y manda a los gentiles que no se enorgullezcan. Y coloca la parábola del olivo silvestre y el olivo natural, para que temamos, para que seamos humildes, para que no nos burlemos de aquellos que fueron desgajados, sino para que tengamos temor de Dios en nuestro corazón, que ellos fueron desgajados por su desobediencia, pero nosotros por la fe hemos sido injertados. Esa es la posición de Pablo, así que Pablo no puede ser acusado de antisemita. Pero Pablo sí está diciendo que una nación que se apartó de Dios, que se rebeló contra Dios, recibió el juicio de Dios. Como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Vez tras vez el Señor hablando hasta que los deportó. Y ahora niegan al mismo Cristo que vino a salvarnos. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y la nación desapareció. Hasta 1948 que hubo la reorganización o el convenio para que hubiese como tal una nación geográfica en la tierra llamada Israel. Pero el juicio de Dios vino sobre ellos. Pablo señala aquí, esa fue una característica de ellos, perseguir, rebelarse contra Dios. Estaba arraigado en su ser, en su cultura. Y se puede decir, la ira de Dios cae sobre un hombre cuando Dios lo abandona, aunque todavía no haya señales manifiestas, externas de su indignación. Es decir, Dios no lo ha castigado, no lo ha mandado al infierno todavía, porque no es el castigo lo que constituye la ira de Dios. En Romanos 1 del 18 al 32, Pablo dice cuál es la condición de los gentiles. ¿Se acuerdan? Romanos 1 del 18 al 32, que dice que la gente en lugar de dar honra al Creador, ¿qué hicieron? ¿A quién adoraron? A las cosas creadas. Y muestra el cuadro, pareciera la cultura woke de esta época y la defensa LGBTIQ+, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo habla de eso. O sea que eso no es nuevo, hermanos. En el Imperio Romano ya estaban degenerados también. Ese es el pecado. Y dice, esto es evidencia de la ira de Dios. Dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad que restringe la justicia. Hoy, ¿qué dicen las leyes? Cuidado, Dios te habla en contra de estas cosas porque está dando un discurso de odio. Están restringiendo la verdad, no quieren que hablemos la verdad. Eso es una señal de la ira de Dios sobre ellos. Allí está la ira de Dios. Viene la ira de Dios sobre ellos, aunque ellos no se ven todavía en el infierno, pero ese es su destino. Pablo muestra cómo la ira de Dios está sobre aquellos rebeldes desobedientes al Evangelio. Su vida, da fe de estar bajo la ira de Dios. Ahora en la carta el apóstol afirma que la ira de Dios ha caído hasta el extremo sobre la nación judía. Y esa calamidad, esa aflicción estaba a punto de abatirlos
tal como sucedió en el 70 después de Cristo. El castigo cayó sobre los judíos impíos, incrédulos, rebeldes, la destrucción total sobre su condición nacional y supremacía religiosa. Esto lo habla Josefo en su libro La Guerra de los Judíos, libros 5 y 6. Pero la señal de la ira era precisamente su rebelión al Evangelio, a la palabra de Dios. Palabra que enterneció a los tesalonicenses, pero que endureció a los judíos. La palabra de Dios, hermanos, en conclusión, actúa en los creyentes para salvación, pero en los incrédulos actúa para condenación. Pues se hallan en rebelión, no resisten la palabra de Dios, no aprecian, no respetan la palabra de Dios, rechazan a Cristo, aunque se digan religiosos, se oponen al Evangelio. Ese es el espíritu del anticristo. Algunos andan pensando en algún ser espectacular por allá que aparezca y diga soy el anticristo. No, ese espíritu ya está operando en los que se rebelan contra el Señor. Pero el poder de la palabra de Dios, que da vida a los creyentes, también condena a los incrédulos que rechazan a Jesucristo y que se oponen a Él. Ya están bajo la ira de Dios y a su tiempo su pie resbalará, su maldad los alcanzará, el infierno los espera por toda la eternidad. Así que escapa hoy tú que me escuchas de esa condenación. Mira a Jesucristo solamente, aquel que se hizo hombre, aquel que siendo el mismísimo Hijo de Dios, vino a vivir una vida perfecta como exige la santa ley de Dios y recibió la condenación que tú y yo merecemos, pero que Él quiso ocupar nuestro lugar para que pudiéramos ser librados de la condenación del pecado, de la muerte. Pero ese mismo Jesucristo que murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Cree en el sacrificio de Jesús en la cruz para que escapes de la ira de todos aquellos que no creen, sobre los que se oponen al Evangelio. No te halles más en oposición a la palabra de Dios. Ven a Jesucristo y síguelo ahora, confiando en su perdón, confiando en la vida eterna que solo se halla en Él, en la vida nueva que solo puedes disfrutar en Él. Incluso si por causa de esta fe llegas a padecer persecución como toda la iglesia del Señor. Ten por cierto que aquel que afirmó a los tesalonicenses también ha de fortalecerte a ti. Oremos.